Después de sufrir un derrame cerebral, quedé con una parálisis parcial. Mi cuerpo ya no respondía igual, y mi mente, confundida por los medicamentos, apenas podía organizar pensamientos. Fue entonces cuando mi hijo, Miguel, dijo que se haría cargo de mí. Decía que necesitaba descanso, que no podía estresarme, que debía confiar en él. Pero pronto descubrí que aquel cuidado se transformaría en mi peor condena. Miguel comenzó a decir que las mujeres con problemas neurológicos necesitaban relajarse para evitar otro derrame. Y con ese pretexto, hacía cosas horribles conmigo, cosas que todavía hoy me revuelven el estómago. Yo fingía dormir para que se detuviera, pero él me susurraba al oído. No sirve fingir, mamá. Sé cuando estás despierta. Intenté pedir ayuda muchas veces, pero él siempre estaba cerca. Si algún vecino se asomaba por la ventana, trataba de hacer gestos con los ojos, mover la cabeza, cualquier cosa, pero lo notaba y enseguida hablaba en voz alta para disimular. Mamá está con dolor, pero ya le di el remedio. Va a mejorar. Controlaba el teléfono, mis medicamentos, mis visitas. Decía a todos que el médico me había prohibido hablar, que debía guardar reposo absoluto. Si alguien insistía mucho, me pasaba el teléfono pero se quedaba al lado, escuchando, vigilando cada palabra. Empecé a notar que me daba pastillas que el doctor no había recetado. Me decía que eran para ayudar a mi cerebro, pero me dejaban aturdida, sin fuerzas ni claridad. A veces ni siquiera podía moverme. Con el tiempo, nadie más vino a visitarme. Primero alejó a mi comadre Juanita, luego a la gente de la iglesia, hasta dejarme completamente aislada. Solo él y yo, encerrados en aquella casa que se convirtió en mi prisión. Intentaba resistir de 1000 formas. Fingía dolores, fingía dormir, lloraba, pero él siempre tenía una respuesta para todo. El dolor es parte de la recuperación. El llanto es síntoma del derrame. Decía, como si todo tuviera una excusa médica. Una vez logré agarrar el teléfono a escondidas y llamé a emergencias, pero las palabras salían torcidas. La operadora no me entendió. Cuando Miguel me descubrió, se puso furioso. Me dijo que si lo hacía otra vez, me amarraría a la cama y diría a todos que estaba perdiendo la razón. Los años pasaron. 8 años de silencio, miedo y abuso. Mientras tanto, Miguel se convirtió en el hijo ejemplar del vecindario. Todos lo admiraban por cuidar a su madre enferma. Nadie sospechaba nada. Pero un día, todo cambió. Mi vecina, doña Esperanza, estaba enferma y se quedó en casa. Justo esa tarde, no pude soportar más. Grité. Grité con una fuerza que ni sabía que tenía. Ella escuchó mis gritos a través de la pared y corrió a tocar la puerta. Miguel la recibió con su voz tranquila de siempre, diciendo que solo era una crisis, pero ella no le creyó. Entró a la fuerza y me vio, sudada, con marcas en el cuello y los ojos llenos de lágrimas. Doña Esperanza llamó a emergencias sin pensarlo. Cuando los paramédicos me llevaron, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. En el hospital, el médico que me atendió notó enseguida que algo no cuadraba. Dijo que mi nivel de estrés era demasiado alto para alguien que supuestamente estaba siendo cuidada con tanto esmero. Preguntó si me dolía algo o si pasaba por alguna situación difícil en casa. Pero, como siempre, Miguel respondió antes que yo. Es normal en pacientes con secuelas neurológicas. Ella se confunde a veces. El médico, sin embargo, insistió en hablar conmigo a solas. Dijo que debía hacer unos procedimientos privados y lo hizo salir del cuarto. Fue la primera vez, en 8 años, que quedé a solas con alguien que podía ayudarme. Durante el examen, notó marcas que no tenían explicación médica. Me miró con seriedad y me preguntó si alguien me estaba haciendo daño. No podía hablar bien, pero logré asentir. Cuando me preguntó si era un familiar, moví la cabeza otra vez. Sí. ¿Era mi hijo? Sí. Esa fue la primera vez que alguien creyó en mí. El médico llamó de inmediato a una trabajadora social y a una psicóloga. Con paciencia, me ayudaron a contar todo, aunque mis palabras salieran torcidas y mi voz temblara. Les hablé de los años de encierro, de las amenazas, del miedo constante. Cuando enfrentaron a Miguel, él lo negó todo. Dijo que yo deliraba, que inventaba historias, que mi mente estaba enferma. Pero ya no servía de nada. Las pruebas médicas confirmaron cada palabra que había dicho.
Los análisis forenses demostraron señales de abuso físico y sexual antiguo y reciente. Miguel fue arrestado en el hospital, aún gritando que yo estaba loca. Esa noche, mientras lo veía ser llevado esposado, lloré. No de tristeza, sino de alivio. Finalmente, alguien había escuchado mis gritos silenciosos. Me quedé internada 2 semanas mientras decidían mi destino. No tenía a nadie cercano que pudiera cuidarme. Temía que me enviaran a un asilo. Pero entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Apareció Rosita, una prima lejana de mi padre. Habían pasado más de 20 años sin hablarnos, pero dijo que no podía dejarme sola. Que tenía un cuarto en planta baja, adaptado, y que me recibiría en su casa con todo su cariño. Cuando la escuché, sentí que el corazón me volvía al pecho. Después de tantos años de miedo, alguien me ofrecía ayuda sin pedir nada a cambio. La casa de Rosita era humilde, pero llena de vida. Había flores en el patio, olor a café por las mañanas y una habitación preparada especialmente para mí, con barras de apoyo, una cama baja y una silla de ruedas nueva. Por primera vez en casi una década, dormí en paz. Nadie vigilaba mis movimientos. Nadie controlaba mis medicinas. Nadie me decía cuándo podía hablar. Al principio, cualquier ruido me asustaba. Si Rosita se acercaba demasiado, mi cuerpo se tensaba. El miedo se me había quedado grabado en la piel. Pero ella tuvo una paciencia de ángel, hablaba suave, se movía despacio, siempre avisando antes de tocarme. Poco a poco, comencé a sentirme segura. Rosita me llevó con una fisioterapeuta llamada Laura, una mujer cálida, de voz firme y sonrisa sincera. Cuando supo mi historia, se comprometió a ayudarme no solo a recuperar mi cuerpo, sino también mi confianza. Las primeras sesiones fueron difíciles. Mi cuerpo temblaba, mis músculos se negaban a obedecer. Pero Laura me enseñó a respirar, a soltar el miedo, a reconectarme conmigo misma. Con el tiempo, no solo mi cuerpo comenzó a moverse, sino también mi alma. Con el paso de los meses, mi mente empezó a despejarse. Ya podía mantener conversaciones más largas, recordar cosas, distinguir entre el pasado y el presente. Cada día era una batalla pequeña, pero ganarla me hacía sentir viva otra vez. Una mañana, mientras tomábamos café, Rosita me dijo con voz suave: «Lupe, el juicio va a empezar. No tienes que ir si no quieres, pero si lo haces, tu testimonio puede ayudar a que no vuelva a hacerle daño a nadie». Sentí miedo, lo confieso. Solo escuchar su nombre me helaba la sangre. Pero también sabía que, si guardaba silencio, él podría salir y continuar con su máscara de hijo ejemplar. Así que acepté. El día del juicio, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el vaso de agua. Me pusieron frente al juez y me preguntaron si quería declarar. Asentí. Mi voz era débil, pero cada palabra salía cargada de verdad. No usé adornos, no inventé nada. Solo conté cómo durante años me había sentido prisionera en mi propio hogar, cómo mi hijo usó mi enfermedad para dominarme, manipularme y destruirme poco a poco. Mientras hablaba, no lo miré ni una sola vez. No podía. Pero sentía su presencia, pesada, detrás de mí. El silencio en la sala fue absoluto. Cuando terminé, el juez pidió un receso. Después, los peritos confirmaron todo lo que había contado. Había pruebas físicas, psicológicas, médicas, y testigos que recordaban mi aislamiento. El veredicto llegó semanas después. Culpable. Recibió una condena larga, sin posibilidad de libertad anticipada. Cuando el juez pronunció la sentencia, sentí un peso salir de mi pecho. No era alegría, no era venganza. Era paz. Por fin, el monstruo que me había robado 8 años de vida enfrentaba las consecuencias de sus actos. Rosita me abrazó tan fuerte que creí que iba a romperme los huesos. Lloramos juntas, en silencio. Era el final de una pesadilla, y el inicio de algo completamente nuevo. A partir de ese momento, mi vida se transformó. Comencé a asistir a terapia psicológica y a un grupo de apoyo para mujeres sobrevivientes de violencia. Allí conocí historias distintas, pero con el mismo dolor de fondo. Sin embargo, también descubrí algo que nunca había imaginado: la fuerza que nace cuando las heridas se comparten y se entienden. Entre lágrimas y risas, aprendí a dejar de sentir culpa. Porque, aunque el mundo me había hecho creer que debía avergonzarme, comprendí que la vergüenza no era mía. Era de él.
Con la ayuda de Rosita y Laura, poco a poco, recuperé algo que creía perdido, mi voz. Volví a escribir. Al principio, eran frases cortas en un cuaderno, luego párrafos, luego pequeñas cartas que nunca envié. En una de ellas escribí algo que aún conservo enmarcado junto a mi cama. Sobreviví. Y eso, en sí mismo, es una victoria. Han pasado varios años desde aquel día en que el infierno terminó. Hoy tengo 62 años y vivo tranquila, rodeada de plantas, con una pequeña radio que suena todas las mañanas mientras tomo mi café. Todavía tengo secuelas del derrame, a veces mi mano tiembla, a veces me cuesta hablar. Pero eso ya no me asusta. Cada cicatriz, cada limitación, es una prueba de que sigo aquí. En mi habitación hay una foto, estoy sentada en mi silla de ruedas, con Rosita a un lado y Laura al otro. Las tres sonreímos. Esa imagen no muestra dolor. Muestra renacimiento. Con el tiempo, comencé a visitar centros de apoyo donde mujeres mayores, enfermas o solas cuentan sus historias. Muchas de ellas me confiesan que también sufren maltrato de personas en las que confiaron. Cada vez que las escucho, recuerdo mi propio silencio, y entiendo lo importante que es hablar, aunque duela. Yo les digo siempre, no se queden calladas. Si su cuerpo tiembla de miedo, si algo no se siente bien, hablen. Siempre hay alguien dispuesto a escuchar. A veces me preguntan si alguna vez perdoné a Miguel. Y la verdad, no lo sé. Tal vez un día lo haga, pero no por él, sino por mí. Porque cargar con el odio sería como seguir atada a esa casa oscura donde me encerró. Prefiero llenar mi vida de luz, de risas, de tardes con olor a pan recién hecho y flores en la ventana. La gente dice que después de tanto dolor uno queda roto para siempre. Yo no lo creo. No volví a ser la misma, es cierto, pero tampoco quiero serlo. Ahora soy más fuerte, más consciente, más libre. A veces, al mirar el atardecer desde el patio, cierro los ojos y pienso en la mujer que fui, asustada, confundida, prisionera de su propio hijo. Y luego pienso en la mujer que soy ahora, viva, libre y capaz de contar su historia sin vergüenza. Mi nombre es Guadalupe, y sobreviví. Sobreviví a la oscuridad, a la soledad, al silencio. Y si mi voz puede llegar a una sola persona que esté pasando algo parecido, si puede darle valor para pedir ayuda, entonces todo este dolor habrá tenido un sentido. Porque no hay infierno que dure para siempre. Y cuando por fin logras salir, el primer rayo de sol te recuerda lo más importante. Que tu vida, por más rota que esté, todavía tiene valor.